Hola compañeros, mi nombre es Verania Estrides García Romo, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura, actualmente curso el sexto semestre y este video lo estoy elaborando para la materia de planeación en el contexto urbano impartido por la profesora Daniela Ochoa. En este video hablaremos acerca de la historia de la urbanización, la cual se divide en 4 etapas, que es la etapa clásica, la etapa medieval, la etapa renacentista y la etapa industrial. Empezando por la etapa clásica, podemos decir que esta se caracterizó porque fue un momento de la historia en el que se manifestó el mayor auge de las artes intelectuales, como lo son la filosofía, la literaria, el arte. Se dividió en 2 culturas mayormente en las que se dio, que fue en los griegos y en los romanos. Hablando un poco más acerca de los griegos, podemos decir que ellos se encargaban de alimentar el intelecto, que ellos eran pensadores, grandes filósofos que se cuestionaban el porqué de las cosas, el origen de ellas, para qué servían, cómo funcionaban. Es por eso que el elemento urbano de los griegos con mayor auge en esta etapa fue el ágora. El ágora es un elemento urbano que servía como una plaza, un punto de reunión de los griegos para hacer como debates, foros de discusión o simplemente ir a cultivar tu persona, ir a leer, ir a hablar de temas interesantes, de temas de política. Hablando acerca de los romanos, podemos decir que a ellos se les caracterizó por ser grandes guerreros. Esto hace que nazca un elemento urbano muy característico, que eran las fortificaciones. Las fortificaciones eran pueblos militares situados en puntos estratégicos que permitían tener vigilados los pueblos que habían sido conquistados. Para los romanos también era una prioridad el poder tener un sitio en el que pudieran hacer juegos recreativos, tener un momento de ocio. Es por eso que el elemento urbano principal de sus ciudades es el foro o el forum. Es un lugar en donde puedes reunirte a recrear tu persona, a pasar tiempo libre, pues tiempo de ocio. La etapa medieval fue considerada como una etapa de retroceso y de oscuridad. La Edad Media se dividió en 2 etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Durante la Alta Edad Media lo que se dio fue un tipo de gobierno y de organización social llamado feudalismo, que constaba de tener a gente trabajando dentro de sus terrenos, de donde nace obviamente la agricultura. Esto constaba de tener a los trabajadores cultivando y cosechando sus tierras. A los trabajadores se les pagaba con el mismo producto que se obtenía de la cosecha, no tanto con dinero. El trabajador tenía que ver la manera de cómo optimizar el gasto de los productos para que le sobrara un poco y así poder tener trueques con otras personas, o sea, cambiar un producto por otro. Se dio mucho esto en la Alta Edad Media, es por eso que en la época medieval se caracteriza mucho por tener sus calles como un gran mercado al aire libre. Por su parte, en la Baja Edad Media se dio una creación muy importante que fue la vela. La vela ayudó a crecer y a fortalecerse mucho el comercio en esta etapa. Con el gran auge que hubo en el comercio nace una nueva clase social, que fueron los burgueses, a quienes se les consideraba como los nuevos ricos. Eran personas dedicadas al comercio en su mayoría. Nace también la arquitectura gótica, que era caracterizada por ser una arquitectura que nos intentaba conectar con el más allá, que intentaba tener una conexión entre el humano y el cielo o el inframundo, una arquitectura en la que tú te sintieras minimizada al entrar a una construcción, que sintieras un ambiente tenebroso, oscuro. Los elementos urbanos de la ciudad medieval fueron la muralla, las iglesias, las plazas, las calles laberintas y la vivienda introvertida. El principal elemento urbano que caracteriza a la ciudad medieval es la muralla, ya que se hacía mucho uso de esta para tener un gran control territorial, porque así lo pedía el feudalismo o porque se necesitaba con las conquistas de nuevas ciudades para tener un orden territorial. La ciudad seguía un estilo gótico, seguía la esencia del estilo gótico. Es por eso que las calles eran laberintas, te daban
una incertidumbre, un sentimiento de no saber hacia dónde vas, hacia dónde te van a llevar. O sea, no había nada claro en las trazas urbanas de esta ciudad. Como núcleo de la ciudad se tenían espacios como el mercado, las iglesias y las plazas. En estas ciudades también se dio el jardín medieval, que constaba de 3 tipos o de 3 espacios, que eran las huertas, los espacios contemplativos y la zona de plantas medicinales. En las huertas mayormente se cosechaban manzanas y fresas. En los espacios contemplativos habían flores como las azucenas. En lo que respecta de las flores o especies curativas eran las albahacas, entre muchas otras. También existían los imploviums, que estaban formados por estanques de aguas, esculturas y que contaban con mucha simetría. En la etapa del Renacimiento lo que se buscaba era retomar las artes que se habían dejado en el olvido. Este nace en Florencia con la construcción de la cúpula de la iglesia Santa María de las Flores, hecha por Filippo Brunelleschi. Las características de esta etapa fue tener construcciones que fueran muy equilibradas, simétricas, que tuvieran una belleza pura, que te hicieran sentir como en casa. En lo contrario de lo gótico, aquí la arquitectura lo que buscaba era que te sintieras acogido, que te sintieras parte de la construcción, que no te sintieras intimidado al momento de entrar o de estar en ella. Se buscaba la simplicidad, también se usó mucho construcciones con horizontabilidad. No se buscaban grandes alturas para no intimidar al usuario. Más que nada se buscaba tener un acercamiento con el usuario, humanizar las construcciones. Los materiales que se utilizaron fueron en su mayoría mármol, fue el más característico de la época. En busca de hacer renacer las artes, surgen grandes artistas como lo son Donatello, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Bramante y Bernini. Esta etapa también es conocida como la etapa de los descubrimientos, y uno de los más grandes descubrimientos fue la creación de la perspectiva, que fue un parteaguas no solo en la arquitectura, sino también en las artes como la son la pintura. Gracias a esto, las pinturas podrían tener otra esencia, tenían sentido de profundidad y más realismo. El Renacimiento se divide en 3 etapas: el primer Renacimiento, el Renacimiento tardío y el Barroco. El primer Renacimiento se da en Florencia. En esta etapa todavía no se deshace totalmente de las características de la arquitectura gótica. Se logra una fusión de lo nuevo que se quería lograr con lo que ya se tenía. O sea, sí un estilo renacentista, pero aún con un poco de vestigios de la arquitectura gótica. El Renacimiento tardío se da en Roma y posteriormente a este se da el Barroco, el cual llega a irrumpir con la horizontabilidad que se tenía en los edificios en esta etapa para crear un efecto de que el edificio se mueve, de que tiene mucha robustez. Se utiliza mucho el efecto de cosas exageradas. Después de esto nace el estilo rococó, que viene siendo lo mismo que el barroco, pero agrega un elemento decorativo llamado rocalla, que fue muy distintivo de este estilo. Hablando de los elementos urbanos de la ciudad del Renacimiento, se da la calle rectilínea, la cual buscaba tener una mejor conectividad de la ciudad hacia el centro de esta. Fue una innovación en la traza urbana de la ciudad renacentista. Se buscaba tener una mejor perspectiva, creando remates visuales como lo fueron los obeliscos. Otro elemento fue la retícula, la cual era trazas de calles secundarias que estaban perpendicularmente alineadas a la calle principal rectilínea. Con esto se buscaba tener una mejor distribución de la ciudad, una mejor organización, organizando los barrios que ya existían y los barrios que se estaban dando a las afueras de la ciudad. Con esto se logró tener la ciudad bien organizada, con una retícula bien definida y trazos bien marcados.
Los recintos espaciales también fueron un elemento urbano muy característico de la ciudad del Renacimiento. Estos se dividían en tres tipos. El primero, que era el tráfico rodado, que constaba de vialidades primarias. El segundo, que es tráfico local, que se forma por los accesos a zonas residenciales y calles secundarias. Y el peatonal, que consta de calles, banquetas y plazas. La etapa industrial fue un momento de la historia en el que se desarrolló mucho el sector fabril, se empezaron a implementar la energía en las fábricas, se dio un gran auge en la economía, un gran crecimiento, se puso mayor importancia a mejorar los métodos de transporte, se tuvo un mejor acuerdo, un mejor dominio del capitalismo y sobre todo un gran avance y descubrimientos en las aplicaciones de las tecnologías en muchos ámbitos. En esta etapa, gracias a el gran desarrollo que hubo tanto en la economía como en la sociedad, empezaron a haber nuevas clases sociales, nuevos territorios con nuevas necesidades. Las ciudades empezaban a estar desorganizadas con un crecimiento muy orgánico. Es por eso que se optó por empezar a crear nuevas leyes o nuevos alineamientos que ayudaran a tener una ciudad más funcional, más óptima, que diera una mejor calidad de vida para los habitantes. Esta expansión, tanto de comercio como de viviendas, se pudo hacer gracias a la creación de líneas ferroviarias, canales y carreteras. Para erradicar con toda esta problemática que se estaba teniendo de la desorganización en las ciudades, los urbanistas decidieron crear modelos de ciudades ideales que desde su punto de vista pudieran contribuir a la problemática que se estaba teniendo y podría erradicar con toda la desorganización. Como primer modelo de ciudad ideal hablaremos de la ciudad lineal. La ciudad lineal se basaba en las vialidades, en el cómo mejorar el ir y venir de una persona, el cómo trasladarse, el tiempo que le tomara, el optimizar eso, el hacerle más fácil el ir a tu trabajo, llegar, el perder menos tiempo posible. Es por eso que se pensó que la solución sería construir una ciudad que fuera guiada por las vías de transporte. Esto quería decir que las construcciones estarían alineadas y les serviría como un eje de referencia una calle de alrededor de 500 metros de altura por la cual pasarían ferrovías, en las cuales durante el día estarían transcurriendo ferrocarriles a diferentes alturas y en diferentes velocidades. A lo largo y ancho de esta vialidad primaria, en el subsuelo se albergarían las instalaciones como lo son el agua, el drenaje y la luz. También se contarían con comercios y lugares de servicios públicos. El ambiente que se tendría en esta ciudad es de viviendas unifamiliares, rodeadas de huertas o de jardines para un mayor confort del usuario. El modelo de la ciudad jardín buscaba contrarrestar el crecimiento desmedido que se estaba teniendo en las ciudades y mezclar, fusionar lo mejor de la ciudad con lo mejor del campo. La distribución de esta ciudad se basaba en constelaciones en ciudades semejantes y todas estaban conectadas a una ciudad central que fungía como el núcleo. Estas ciudades deberían de contar con un cinturón de áreas verdes o bien estar rodeado por comunidades rurales. El crecimiento de las ciudades debería estar muy controlado, no podía estar demasiado habitado. Había un límite de personas que podían estar en este lugar y todo esto con el fin de poder contrarrestar el crecimiento orgánico y desmedido que se estaba teniendo en las ciudades y estaba creando un gran caos. El modelo de la ciudad funcional buscaba acabar con el desabasto de viviendas que se tenía después de la guerra. Es por eso que se pensó enfocarse nada más en cubrir las necesidades básicas del hombre, como lo son el habitar, el trabajar, circular y sobre todo el recreamiento de la persona y el espíritu. Para llegar a una solución se zonificó individualmente una zona para cada una de estas actividades. Se construía de manera unifamiliar, viviendas unifamiliares, y se creaban barrios. Después optaron por empezar a construir elementos apilados, es decir,
edificios de viviendas que funcionaban muy bien para poder optimizar espacio. Estos edificios con el tiempo fueron siendo elevados con pilotes para poder despejar el espacio de circulación del peatón. Esto llevaba a poder tener un mayor uso del suelo, poder aprovechar de mejor manera para el usuario. Este modelo de ciudad buscaba poder tener el mayor número de viviendas que satisfacieran las necesidades básicas del humano, pero en el menor territorio posible. El modelo de ciudad comunitaria era una ciudad que buscaba contrarrestar un efecto secundario que se tuvo después de la guerra. Buscaba que creando ciudades con barrios más unidos la gente se podía solidarizar y poder crear ambientes más amenos, sentirse como más seguros, menos rivalidades, y poder así cambiar la sociedad mediante la arquitectura. Estas ciudades eran delimitadas por vías del tráfico, pero sus vialidades internas quedaban excluidas solamente para el acceso a la unidad, o sea, hacia la ciudad. Se debía contar con una escuela que pudiera satisfacer las necesidades de cada uno de los habitantes de la comunidad. Esta comunidad era conformada por varios barrios que en su conjunto creaban una ciudad. El modelo de las ciudades nuevas buscaba descentralizar las ciudades y descongestionar la capital. En estas ciudades se manejaba mucho la simplicidad. Había zonificación por actividades, una traza muy fácil de entender y era muy clara. Había independencia en las vías de circulación, tratamientos de espacios abiertos, edificios de formas muy puras. También se daba el diseño de trazas urbanas que se adaptaban a las necesidades que se tenían con los automóviles. La ciudad socialista era un modelo que buscaba irrumpir con la división del trabajo que había. Se quería lograr una mezcla entre lo industrial y lo agrícola. Para esto se creó un modelo de ciudad que estuviera diseñada mediante los conceptos funcionalistas y comunitarios. Se construían unidades verticales con un efecto racionalista. Se manejaban prefabricados a grandes escalas, tenían proyectos de tipo muy imponente. Con este modelo lo que se buscaba era hacer más bien una extensión de la ciudad. Como conclusión a este video, yo pienso que cada una de las etapas de la historia de la urbanización nos ha dado una herramienta distinta para poder combatir las problemáticas que se tienen en este momento y se estaban teniendo desde entonces. Con cada una de las etapas hemos descubierto a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro panorama. Podemos pensar que las problemáticas de ese entonces no están existiendo en este momento, pero sabemos que sí, que algunas de ellas siguen existiendo y no se les da una solución óptima. Es por eso que nosotros como jóvenes arquitectos y probablemente urbanistas podemos tomar de estas lecturas, de estos aprendizajes, herramientas que nos funcionen a solucionar las problemáticas, a tomar puntos que ya se tenían en cuenta desde ese entonces y no se han trabajado bien, como la organización de las ciudades, el cómo crear un nuevo territorio, el cómo empezar desde cero una ciudad, cómo distribuirla, cómo sería el uso más apto para esta. Y para finalizar, no queda más que decir que cualquier información de cualquier tema que nos ayude a cultivarnos en nuestra carrera es buena y nos aporta estrategias y herramientas que nos pueden funcionar en un futuro.